Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud. Bendiciones del Señor para todos, mis queridos y apreciados hermanos, ministros, apóstoles, profetas de diferentes partes del mundo, América Latina y el Caribe, de este gran ministerio internacional como lo es Unicristo. Un saludo fortísimo para el pastor Marcelo Parrella allá en Brasil y su amada esposa en este ministerio en el cual pues soy parte de este maravilloso equipo. Estamos allí transmitiendo la palabra de nuestro Dios, transmitiendo el Evangelio de Cristo. No nos detenemos, no desmayamos. Seguimos adelante allí dando a conocer esta palabra maravillosa acerca de la victoria poderosa de Cristo, la victoria gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Lo importante de la renovación de nuestro entendimiento. Ese es el tema, el estudio por el cual vamos a compartir por este medio de comunicación, por este ministerio internacional. Unicristo. Estamos unidos allí como cuerpo de Cristo. Estamos unidos como familia, que somos una familia numerosa en diferentes partes del mundo. Estamos allí representando a Cristo. Somos embajadores, cumpliendo una labor, cumpliendo una asignación en la cual nos fue entregada por nuestro Señor Jesucristo, y lo hacemos con mucha pasión, y lo hacemos con mucho amor, y lo hacemos con mucha humildad, y lo hacemos de todo nuestro corazón porque amamos lo que hacemos. Y si es para el Señor, es lo máximo, es lo máximo. Tenemos que dar de gracia de lo que gracia hemos recibido, y que podamos anunciar siempre las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo importante de la renovación de nuestro entendimiento. Fíjense que la palabra que estamos compartiendo es precisamente para identificar esos principios que gobiernan, que rigen a personas, a individuos, a familias, entre otros, incluso a naciones que tienen un tipo de conductas, familias en general, que tienen un tipo de conducta que son precisamente formaciones, son posiciones, argumentos, pensamientos que gobiernan, son principios en esa vida que se establecen y lamentablemente gobiernan. Incluso llegan a opacar a esa persona en ese grupo o en esa nación el poder de Dios o la palabra que se quiere manifestar en esa vida. Si nosotros queremos disfrutar, expresar la vida de Cristo, entonces tenemos que renovarnos. Y esa renovación precisamente es lo que el apóstol Pablo allí ha venido enseñándonos en las Escrituras, en sus cartas, en el tema que estamos hablando. Le llama allí derribando fortaleza, y hay otros pasajes bíblicos donde se utiliza esa figura. Es el mismo Dios en esta oportunidad que le está dando ese tipo de figura. Se llama, cuando se le estudian allí las escrituras, figuras literarias, figuras retóricas. Es decir, que a través de estas palabras o a través de estas analogías se pueden entender mensajes espirituales. En este caso está hablando de derribar una fortaleza. No está hablando de paredes, no está hablando de bloques, o bloques de cemento, o bloques de arcilla. Está hablando de fortalezas que están construidas con pensamientos, con argumentos, incluso con argumentos altivos, que se revelan con la verdad de Cristo. Así lo identifica el apóstol Pablo. Y los invito a ubicarse allí para ir confirmando esta palabra en el libro de Jeremías, capítulo 1, el versículo 10. Vamos a ubicarnos en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 1, el versículo 10. Mire cómo dice la escritura allí.
Leo en el nombre del Señor. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Fíjense la palabra importante allí. Cuando el mismo Dios llama a Jeremías, al profeta Jeremías. Es muy interesante cuando leemos estas palabras, porque Jeremías, todo su ministerio profético, lo desarrolló solo en Jerusalén, por el problema pues que había en esa nación en ese momento, un problema de corrupción, un problema de idolatría, de contaminación del templo. Lo habían convertido en cueva de ladrones, como lo dice el capítulo 7. Dios levanta a Jeremías y le dice que lo va a usar como profeta para derribar, para destruir, para arrancar. Fíjense las comparaciones que hace Dios con lo que tenía que hacer Jeremías. Un tiempo profético muy interesante que vivió Jeremías, porque lo que venía después de esta profecía, vino el cautiverio del pueblo de Israel. Fueron cautivos por 70 años. Pero es interesante que Dios cuando Dios ve allí, lo llama, le dice, te he puesto sobre naciones y te he puesto para arrancar, sobre reinos, para destruir, para derribar, para arrancar. Después le dice para edificar, le dice luego después a Jeremías, para plantar. Solo eran palabras que iban a derribar argumentos, posiciones, falsas profecías que se dieron en ese momento. Razonamientos equivocados. El pueblo estaba buscando ayuda donde no debía buscarla. En ese tiempo que se levanta el profeta Jeremías, el pueblo se unía a Egipto para enfrentarse contra Babilonia y se alió a los antiguos enemigos. Bueno, cosas que Dios les había dicho que no hicieran. Entonces vemos cómo fue un tiempo donde se manifestaron muchas posiciones, muchos pensamientos, muchos razonamientos y decisiones equivocadas. Y el profeta Jeremías tenía la misión de derribar, de destruir y de hacer polvo, como lo dice el libro de Reyes, que habla precisamente de ese tiempo del profeta Jeremías. Tenía que hacer polvo, tenía que destruir, tenía que aniquilar por completo argumentos, posiciones, pensamientos, malas decisiones, malos razonamientos, incluso falsas persecuciones, donde Jeremías en el capítulo 7 le dice al pueblo, ustedes creen, porque este es el templo de Dios, templo de Jehová, de Jehová, pero es una cueva de ladrones. Ustedes han convertido en esa cueva de ladrones. Imagínese usted el impacto de ese tiempo de la palabra que llevó Jeremías contra ese pueblo en ese momento. Bueno, lo metieron preso de inmediato. Cuando dio esa palabra profética, no fue fácil para él, porque estaba enfrentando a pensamientos y a principios que gobernaban en ese momento. Pero Dios lo había levantado precisamente para destruir, para derribar, para arrancar esa mala semilla que gobernaban a la nación de Israel, específicamente en Jerusalén. En ese momento lo que estamos allí hablando en esta palabra, utilizando lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 10, que es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, derribando toda fortaleza, como dice el apóstol Pablo allí en la carta de los Corintios, en la segunda carta de Corintios capítulo 10, llevando todo pensamiento, toda fortaleza, todo argumento que se levanta contra el conocimiento, toda altivez que se levanta contra la verdad de Cristo. Si nosotros
logramos destruir, si nosotros logramos derribar posiciones, razonamientos equivocados, malos principios, entonces allí no va a haber tinieblas que gobiernen su vida, no van a haber tinieblas que gobiernen nuestras vidas, no va a haber tinieblas que operen en las familias. Bueno, que operan en una familia, que gobiernen en una comunidad o en una nación, pero hay que derribar esos pensamientos, hay que destruir esos pensamientos, principios de agresividad, principios de violencia, principios de ira, principios de enojo, principios de maldición, de malicia, de envidia, principios que llevan a la gente a actuar en contra del deber ser, del amor al prójimo, la empatía, que es la palabra que nos muestra que nosotros debemos manifestar. Si una persona cambia su manera de pensar, inmediatamente va a cambiar todo su alrededor, porque nuestra realidad, lo que nosotros vivimos, es consecuencia de nuestros pensamientos, de nuestra actitud para enfrentar la vida. Lo importante del agradecimiento a Dios por la vida, cuando somos más agradecidos, menos ansiosos vamos a estar. Y es así lo importante de cambiar esa manera de pensar, que es darle siempre las gracias a Dios por lo que tenemos, por lo poco que podemos comerlo o por lo mucho que podemos comer, por la cama, que Dios nos da la oportunidad de poder descansar, por la comida que podemos disfrutar cada día, porque podemos caminar, por la salud. O sea, no nos duele el cuerpo, gracias a Dios, porque estamos sanos. Tantas cosas, incluso se dice, si hacemos una lista de las cosas que tenemos que darle gracias a Dios, imagínense ustedes. Entonces nos vamos a dar cuenta que somos ricos, que estamos completos, que estamos bendecidos, pero cuando nosotros nos consideramos las cosas que tenemos y no somos agradecidos, bueno, entonces suceden muchas cosas en nuestras vidas. Entonces, sino que debemos enfocarnos en lo que queremos, lo que necesitamos, pero no vemos lo que tenemos ya. Entonces caemos en esa ansiedad. Entonces caemos en esa ansiedad, en esa angustia, en esa preocupación, en ese dolor. Todo es causa de los pensamientos que gobiernan la vida de cada individuo, porque la mente es un campo de batalla. Personas o familias enteras, si cambiamos. Bueno, el apóstol Pablo habla de una transformación. Vamos a ser vistos con la imagen viva de Cristo en esa transformación, la misma vida de Cristo en nosotros, que es lo que se quiere. Cuando derribamos principios, cuando derribamos fortaleza, cuando derribamos argumentos, ya las tinieblas no tienen autoridad sobre nosotros. Ya no vamos a tener esa lucha que muchas personas enfrentan. A veces ellos mismos, con los que estamos hablando, creen en sus propios fantasmas, creen en sus propios caos. En su manera de pensar, es su manera de ver el mundo, es su manera de ver las cosas, su manera de razonar. ¿Qué es el razonamiento? ¿Qué es el razonamiento? ¿Qué es la lógica? Porque si vamos a cambiar nuestra manera de pensar, debemos estudiar la misma mente. La misma mente tiene sus divisiones, la misma mente tiene varios órganos que funcionan, entre los cuales está la imaginación, la lógica, el intelecto. Y si vamos a renovar la mente, entonces tenemos que identificar qué es lo primero que tengo que comenzar a renovar, qué es lo primero que tenemos que comenzar a renovarnos. Tienes problemas con las imaginaciones, entonces tienes que atacar eso. Entonces tienes que llenar la mente de imaginaciones correctas. Tienes que llenar las imaginaciones de cosas buenas, de cosas que puedan beneficiar tu vida. Porque hay personas que su imaginación es continuamente hacia el mal. Incluso aquí en el libro del profeta Jeremías se habla de muchas de las imaginaciones perversas que Dios ataca
al pueblo de ese tiempo, de que esa fabricación era como una fábrica de maldad, porque es la misma imaginación que el hombre puede ser controlado por las memorias fotográficas que tienen experiencias vividas, cosas que el mismo hombre ha experimentado, el mismo hombre ha creado. Entonces, si nuestra imaginación es mala, hay que renovar la manera de imaginarnos, que tenemos que imaginarnos lo bueno. Dice el apóstol Pablo, lo amable, lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, pero tenemos que discernir si es la imaginación que está haciendo daño, como es la imaginación allí, memoria fotográfica, es usted. Es hacerse una película en su mente de las cosas que suceden, de las cosas que pueden estar pasando. Ejemplo, el celoso, bueno, el celoso, la persona celosa se hace una imaginación, se hace un mundo en su mente de situaciones que no existen, lleno de celos, y ha pasado y no ha pasado nada. Entonces cae en un estado de angustia, de ansiedad, de agonía por los celos, pero no ha pasado nada. Y él se lo imagina todo. Y como dice el gran filósofo dice, he sufrido mucho en mi vida, muchos conflictos, pero ninguno de ellos llegó a hacerse realidad. ¿Qué quiere decir? Que el hombre sufre más en la mente que en la realidad. Eso lo decía Martha Weiss. Entonces nosotros debemos considerar que son las imaginaciones que están haciendo daño, que tenemos que renovarla, tenemos que cambiarla, tenemos que empezar a imaginarnos lo correcto, lo bueno, cosas maravillosas, lo mejor. Bueno, como lo llaman hoy, la imaginación. La imaginación se llama soñar en grande, soñar en tener cosas buenas. Hay gente que está en contra de esto, que no quiere que el ser humano sueñe, no quiere que el ser humano tenga expectativas de grandes cosas, porque es un mundo que domina. Es todo un sistema que domina, es un sistema de depresión, es un sistema de enfermedad, porque todo esto es una cadena que se va dando. Una cosa trae la otra. Los malos pensamientos traen enfermedades. Cada emoción enferma tu cuerpo. Depende de la emoción, depende que usted esté sintiendo. Se va a enfermar. Va a enfermar tu estómago, va a enfermar tu cabeza, va a enfermar tu presión arterial. Entonces la ira, el enojo, la ansiedad, el temor, la tristeza, todo eso va afectando físicamente. Hay personas que se oponen, no quieren que hablemos lo positivo, no quieren que le digamos a las personas que piensen en grande, que sueñen con lo bonito, tu vida proyectada hacia lo bueno. Imagínate que ya lo lograste, no quieren que se hable de eso, que no, dicen algunos, pero si no podemos imaginar. Pero si nos podemos imaginar que tenemos un cáncer, que si me duele la cabeza, es algo malo que tengo allí, porque son estructuras mentales. Nos estamos dando cuenta que si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a ver la gloria de Dios en nuestra mente, que es un juego que está allí en contra de nosotros, la misma mente allí, haciéndonos daño y nos ataca. Por eso tenemos que trabajar en ella y derribar los argumentos, como dice el apóstol Pablo. Allí vamos a ubicarnos allí nuevamente en Jeremías capítulo 1, el versículo 18 y el 19. Jeremías 1, 18 al 19, le invito para que se ubique allí. Mire como dice Jeremías 18, 19. Porque he aquí, yo he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Poderosa palabra. Bueno, porque se iba a enfrentar el profeta Jeremías a posiciones equivocadas, que eran totalmente equivocados, que estaban gobernando allí la nación de Israel, específicamente la ciudad de Jerusalén en ese tiempo. Y Jeremías tenía que venir
a enfrentar todos esos argumentos. Tenemos que identificar qué área de nuestra mente nos está haciendo daño. La mente también tiene el razonamiento. ¿Qué es el razonamiento? Bueno, el razonamiento es el punto de vista que cada uno de nosotros tenemos acerca de las cosas. Es decir, que si pienso, ¿qué pienso yo de la familia? ¿Cómo razono yo acerca de lo que es la familia? Yo razono conforme a lo que he aprendido. Nosotros razonamos conforme a lo que hemos aprendido. El razonamiento es formado a través de la vida, de las ideas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros amigos, de nuestros profesores. Es decir, toda información que vamos recabando, o sea, que hemos recibido durante nuestras vidas, es la que va a formar nuestra manera de razonar. Bueno, lo que hemos aprendido de la familia, entonces ese es el punto de vista y así sucede con todas las cosas. Una persona que sea machista, un hombre que dice que la mujer hay que someterla, ese es un hombre que razona de esa manera, precisamente porque fue enseñado a pensar así. Es un razonamiento. Hay gente que le encanta dar su opinión, su punto de vista, pero cuando vamos a la palabra, allí en uno de los proverbios dice, del libro, algunos de los capítulos del libro de los proverbios dice: hijo mío, atiende a mis razones, es decir, atiende a mi razonamiento y no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia opinión. Si nosotros queremos renovar nuestro razonamiento, entonces tenemos que ver qué opina Dios, qué dice Dios, y no lo que opinamos nosotros. Tenemos que discernir qué es lo que está afectando tu vida. Son las imaginaciones, son memorias fotográficas en la mente que hacen daño. Hay personas que le afecta más la parte visual, le afecta más ver películas, videos, porque son sensibles a las imágenes y les queda esa fotografía en sus mentes. Eso alimenta más su imaginación. Debemos conocernos a nosotros mismos para ver esto, para ver, pues, me hace daño, esto me daña mi imaginación. Hay que ver cosas buenas, hay que ver cosas que te den alegría, que te den paz. Si usted sabe que le hace daño ver noticias de guerra, de muerte, de niños muriendo, de hambre, y usted se lastima viendo eso y ve eso, vas a vivir deprimido, lleno de odio por la injusticia del mundo, de la vida. Y no vea eso, no vea, porque le va a hacer daño. Hay cosas buenas que se pueden ver, como Dios está salvando allí a miles de personas. Bueno, es un equilibrio, es renovar esa área que te afecta. Hay gente que quiere renovarse, pero no lo ha logrado, porque no tiene la clave. Tienes que ver qué es lo que te está afectando y cambiar esa área, derribando esos argumentos. Hay gente que ve una película y se recuerda cuando le hicieron daño a alguien, pues, o a él mismo. Y eso lo llena de ira, eso lo llena de amargura. Entonces se lastima viendo eso, no se renueva, se llena de odio. Claro, porque está viendo eso que lo está dañando. Entonces no perdona al que le hizo daño, porque tiene eso fresco allí, en la memoria, en sus recuerdos. Tiene que renovar su manera de pensar, cambiando la imaginación. El machista ve las cosas de esa manera, porque él aprendió de otros hombres machistas. La feminista ve al mundo de esa manera, porque aprendió de otras mujeres feministas. Ni lo uno ni lo otro está correcto. Hay que ver al mundo con la mente de Cristo. Hay gente que le encanta que usted le dé su propia opinión. Hermanos, ¿qué opina? Hermano, ¿qué opina usted de esto? Entonces allí hay que ser muy cuidadosos. Si estamos renovados en nuestra mente, porque lo ideal, cuando nos pregunten eso, usted diga, como dice cualquier embajador en el mundo, pues, el gobierno que yo represento es un gobierno poderoso.
y es el gobierno que yo represento, es un gobierno poderoso, según los embajadores en cada nación. Nosotros representamos a Cristo. Y a él tenemos que consultar con él, con Cristo. ¿Qué dice la palabra con respecto a su opinión? No, la opinión de nosotros no es válida. La opinión de Cristo sí es poderosa, es importante. Es lo que dice la Biblia, es lo que dice la palabra. No es nuestra propia opinión o nuestro propio punto de vista. Es lo que dice Dios, es lo que nos interesa, es lo que dice Dios allí en las Escrituras. Es su opinión, es su razonamiento, es el de Dios, es el que vale acerca de la familia, acerca de los hijos, acerca del hombre, acerca de la mujer, acerca de las autoridades, acerca de los gobiernos. Tenemos que conocer la palabra. Tienes que saber qué dice Dios acerca de la familia, del matrimonio, del hombre, de la mujer, de los hijos. Todos, de manera que cuando te pregunten no digamos nuestra opinión, sino que demos el razonamiento de Dios. Dios dice que hay que hacerlo así. Así debe ser el deber ser. Esto indica que usted ha renunciado, que usted ha derribado en su vida, en su manera de pensar, su propio razonamiento, sus propias opiniones, y ha tomado el razonamiento de Dios. ¿Qué más importante? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo debe ser el hombre? ¿Qué dice Dios acerca del hombre? ¿Qué dice Dios acerca de la mujer? Bueno, dice que los maridos deben entregarse por sus mujeres, como Cristo se entregó por la iglesia. Dice que se entregó a sí mismo, por ella. Asimismo, los maridos amen a sus mujeres con ese amor de entrega total. Así que si el hombre se está esforzando, si el hombre se está sacrificando, hace todo lo posible para que esa mujer esté bien, no lo está haciendo mal, porque eso es lo que nos enseña Cristo, como hizo con la iglesia. Se entregó por ella por completo. Ese es el razonamiento de Dios, como deben ser las mujeres con sus maridos. Pregúntenle a la Biblia, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y ustedes, mujeres, obedezcan a su marido, porque ellos se sienten bien, como si fuera al Señor, que ustedes obedecen. Trátenlo con respeto y muéstrenle ese respeto como al mismo Cristo. Es como si el mismo Cristo estuviera sirviéndole y respetándolo allí. Esa sabiduría es la de Dios. Habrá un resultado cuando el hombre se entrega por completo en amor para su mujer y la ponga allí bonita su mujer, así como Cristo se entregó por la iglesia para purificarla y para limpiarla y presentarla para sí mismo. Asimismo el marido, para que el marido la atienda y hace todo por su mujer, que hace todo para que su mujer esté sana, para que su mujer esté bonita, la alimenta, la cuida, así como Cristo nos cuida a nosotros. Ese es el razonamiento de Dios para con el hombre hacia la mujer. Pero también la mujer que lo respete, es porque le está dando su valor al hombre. Cuando lo respeta, le está dando su valor, su honor dentro del matrimonio. ¿Por qué creemos en este punto? ¿Por qué caemos en este punto? Porque es posible que hay familias en conflictos, cristianos inclusive en conflicto en este momento, y dentro de ese conflicto estamos viendo al diablo. No, son malos principios, son malas posiciones, son malos pensamientos, son los razonamientos allí, los razonamientos de cada persona, falta de renovación. Unos con pensamientos de machista y la otra con pensamientos feministas. Dice ella, yo no me dejo de ningún hombre, así fue mi papá. Yo no me dejo de ningún hombre, así fue mi papá, así yo lo aprendí de él. Si quiere agua, que la busque él mismo. Ese tipo de rebeldía genera un ambiente tóxico en la relación y después le echamos la culpa. A alguien. Tenemos que crear allí un enemigo, como hacen comúnmente los sistemas políticos. Creamos un enemigo
y le echamos la culpa para justificarnos de nuestras propias acciones. Decimos, bueno, la culpa es del diablo que nos está atacando el matrimonio. ¿Cuál diablo? Cristo lo venció, pues. ¿Cómo es que está metido en tu casa el diablo? ¿Cómo es que está metido en tu casa? No, no, no. Son ustedes que tienen que cambiar. Son ustedes que tienen que doblegarse, derribar pensamientos, actitudes, orgullos, altivez, argumentos. A lo mejor te enseñó tu familia que todos los hombres son iguales. Ya ustedes tienen que quitarse esos pensamientos. No todos los hombres son iguales. Unos son renovados y unos no tienen la mente de Cristo. Y no tienen la mente de Cristo. Bueno, tenemos que avanzar hacia esa madurez. Si pensamos las cosas conforme al razonamiento de Dios, vamos a ver en nuestros hogares la gloria de Cristo. Vamos a ver la vida de Dios fluyendo. ¿Cómo deben tratar los hijos a los padres? Honrarlos, así lo dice la palabra, honrenlo. Y no estamos hablando de la ley, estamos hablando de principios eternos. El apóstol Pablo dice, honren a vuestros padres, y aporta algo más allí el apóstol Pablo. Y les dice, vosotros padres, no provoquen a ira a sus hijos. Fíjense lo que en el Antiguo Testamento no hablaba de eso, en el Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo sí lo dice. Ya estamos en una amplitud, es un principio eterno que los hijos honren a los padres. Pero también los padres deben renovarse, no provocar a sus hijos a ira. No los exasperéis, dice las Escrituras, vuestros hijos, es decir, a sus hijos. Tiene que haber un equilibrio. Fíjense el razonamiento. Es un razonamiento totalmente superior. Bueno, es un razonamiento superior al que nosotros pudiéramos tener, que nos hayan enseñado nuestra familia, nuestros amigos, nuestros profesores. Incluso hay personas que razonan algo porque lo vieron de un programa de televisión, de un programa de opinión pública. Entonces dicen, no, eso lo dijo el periodista fulano de tal. Es la forma de razonar correcta. No, hay que pensar ese razonamiento, hay que pesar ese razonamiento que está diciendo ese periodista. Vamos a ver qué dice Dios, su razonamiento. Ese hombre puede ser muy famoso, pero no está en contra del diseño original, de lo que Dios estableció. Es allí donde nosotros vamos a tener una verdadera renovación de la mente, renovarnos allí. ¿Qué dice Romanos 12.1? Vamos a ubicarnos en Romanos 12.1. Mire lo que dice aquí, Romanos 1.21, corrijo. Romanos 1.21. Vamos a ver qué dice Romanos 1.21. Vamos a esta palabra aquí. Romanos 1.21, mire cómo dice aquí esta palabra interesante, que la podamos tomar en cuenta allí y podamos discernirla. Romanos 1.21, mire cómo dice, leo. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Su necio corazón fue entenebrecido en sus propios razonamientos. Me gusta esta palabra aquí porque lo que hizo que se rebelaran, bueno, fue su razonamiento. Eso lo que hizo que ellos se rebelaran fue su propio razonamiento. Y el razonamiento es formado por experiencia, por conversaciones. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué opino yo de las cosas? ¿Por qué yo pienso de esto, de esta manera? ¿Por qué pensamos del matrimonio de esta manera? Bueno, esto te lo enseñó alguien, pero esto no lo dice Dios. Y el que te lo enseñó estaba en oscuridad, estaba en tiniebla, estaba en ignorancia, estaba allí, con razón, no te salen las cosas bien muchas veces. Tienes que caer en cuenta cuáles son los pensamientos que nos gobiernan, que quieren gobernar tu vida, tu mente. ¿Por qué hablo de lo que hablo? Porque sé lo que sé, de dónde vienen las conductas, porque precisamente no son de Dios. Allí son
son estas cosas que tenemos que identificar porque no nos dejan avanzar allí en Cristo. Y sufrimos consecuencias, que no vemos a Cristo a nuestro alrededor. Nos sentimos entonces y decimos, oye, estoy en el Evangelio y sigo en estos problemas. ¿Qué hay de diferencia? Bueno, la diferencia es que tenemos que cambiar. El apóstol Pablo les dice a los corintios, o sea, a los hermanos, ustedes deberían ser espirituales y se están comportando como carnales, como cualquier hombre. Están pensando como cualquiera que están llenos de envidia, de contiendas, de pleitos, de celos, de inmoralidad, de división, o sea, de sectarismo. Ustedes no deberían pensar así, deberían ser espirituales. ¿Qué pasa en la actualidad? Y que muchas personas tienen allí el pensamiento de su vecino, piensan como el vecino piensa, de sus compañeros, como piensan sus compañeros de trabajo, que no saben nada de Cristo, que no tienen ninguna relación con la vida espiritual. Hay hermanos cristianos, creyentes, que se alimentan de esos pensamientos, de los amigos, de esas relaciones que tienen, de esas relaciones, no tienen a Cristo. Dice la Escritura, ¿qué relación tiene Cristo con Belial? Dice el apóstol Pablo en la carta de los Corintios. ¿Qué relación tiene Cristo con Belial? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación tiene hoy? ¿Qué relación tiene si te vas a meter con un yugo desigual? Es decir, te vas a unir con un yugo desigual con el incrédulo. Si yo tengo a ustedes tienen una vida totalmente, ustedes tienen ahora la vida de Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo es posible que usted se va a dejar influenciar por esas personas que están en tinieblas, por esas conversaciones que usted escucha allí en el trabajo, en el lugar donde usted se encuentra, allí con los vecinos, con las amistades que usted está al lado, que usted convive, que usted comparte? Esas conversaciones, esos pensamientos, por sus ideas de esas personas acerca del matrimonio. Bueno, los hermanos y las hermanas que tienen compañeros de trabajo. Entonces, allí en el área de trabajo hablan de los conflictos matrimoniales, esas personas allí. Entonces, aquel creyente que está escuchando dice, eso es verdad, dicen algunos cristianos. Así son los hombres, así son las mujeres. Eso sí es verdad. ¿Qué relación usted tiene con eso? Más bien usted es luz en su área de trabajo. Porque ustedes se van a dejar llevar por esa influencia mala de tiniebla para su casa, porque se la van a llevar para su hogar. No tiene nada de sentido. Entonces usted dice, es el diablo que está atacando mi matrimonio. No es el diablo. Son tus propios pensamientos, son sus formas de ver las cosas, son sus propias imaginaciones, son sus propios razonamientos. El llamado es a renovar nuestra manera de pensar. Ese es el llamado. Vamos a ubicarnos en el libro de Isaías, capítulo 5. El libro de Isaías, capítulo 5. Mire cómo dice aquí el profeta. Isaías, capítulo 5, el versículo 20 y el versículo 21. Leo en el nombre del Señor. Hay de lo que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Una palabra poderosa, una palabra maravillosa que está enseñándonos aquí el profeta Isaías, una palabra totalmente espiritual. Hay de los que a lo malo dicen bueno, hay muchos que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno que están recibiendo le dicen malo, no le gusta. Lo bueno no le gusta, ellos lo ven malo, y a lo malo ellos le llaman bueno. ¿Qué hacen de las tinieblas? De la luz hacen tiniebla, no. De las cosas malas las hacen buenas. O sea, de las tinieblas ellos la hacen como luz, y de las tinieblas la hacen luz.
que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios razonamientos, en sus propios conceptos, en sus propios puntos de vista. Yo pienso de esta manera, yo lo creo de esta manera. No, hay que ir a lo que dice Dios, el pensamiento de Dios, el punto de vista del Señor, el concepto de Dios, de su palabra, es lo más importante. Y de los prudentes delante de sí mismos, los que se creen prudentes en sí mismos, sabios en sus propias opiniones. No, tenemos que apoyarnos siempre en la palabra, en lo que la palabra enseña, en lo que la palabra dice. Nuestra opinión, nuestros conceptos, nuestros puntos de vista no tienen fuerza, pero el punto de vista de Dios es poderoso. Lo que Dios dice en su palabra es lo más importante, es lo que nosotros debemos de apoyarnos y afianzarnos y tomar eso allí como estandarte en nuestras propias vidas. La palabra, lo más importante, es la palabra de Cristo. Esos razonamientos nuestros nos han hecho mucho daño, nuestros puntos de vista, nuestras propias opiniones, nuestros propios conceptos acerca de las cosas, de lo que nosotros vemos de la familia, de las esposas, de los esposos, de los hijos, de todo. Lo hemos visto nosotros porque lo hemos aprendido desde nuestra niñez, lo aprendimos en la familia, lo aprendimos en la escuela, lo aprendimos en el liceo, lo aprendimos con nuestras amistades, lo aprendimos en el trabajo, escuchando conversaciones totalmente tenebrosas de tinieblas. Ese hombre es malo, los hombres son malos. Eso es mentira, la Biblia no dice eso. No todos los hombres son malos, no todas las mujeres son malas. No tenemos que sacarnos ese concepto totalmente equivocado de la misma gente que ha metido allí, porque son personas que han vivido frustradas, entonces quieren transmitirle esa frustración a las demás para contaminar la misma mente de nuestras propias hermanas en Cristo, para que vean a los hombres malos, y a los hombres para que vean a las mujeres malas también contaminar la mente. No, allí con esos razonamientos totalmente tenebrosos, equivocados. El razonamiento de Dios es lo más importante. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente. Ha sido un placer haber compartido este estudio de la palabra. Espero pues que esta palabra haya llegado allí a los corazones de mis hermanos, a los corazones del cuerpo de Cristo, de todos los ministros, de todos los hombres y mujeres que puedan escucharnos a través de este ministerio internacional como lo es Unicristo. Saludo fortísimo al pastor Marcelo Parrella, a todos los ministros, a su esposa. Bendiciones del cielo, de lo alto, desde Venezuela. Le habla por aquí su hermano en Cristo, ministro de la palabra, por la gracia, por la misericordia del Señor, Nelson Cárdenas, desde aquí de Venezuela. Un placer haber compartido en esta maravillosa mañana esta palabra, que es una gran bendición, que podemos meditarla, que podemos reflexionar acerca de nuestras propias vidas con relación a esta palabra maravillosa, acerca pues de lo importante de renovar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, renovar el razonamiento. Hay que renovar el razonamiento, hay que renovar las imaginaciones, hay que renovar áreas. Usted pueda descubrir, usted pueda discernir qué es lo que usted necesita renovar para tratar allí, para trabajar en esa área de su vida. Trabajar allí, es usted que tiene que trabajar, es usted que tiene que derribar, es usted que tiene que derribar argumentos, pensamientos y fortalezas, derribarlas allí, que hay allí en su corazón, que hay allí en sus pensamientos, destruirlas usted mismo. Usted tiene la autoridad, usted tiene el poder, usted tiene la palabra en su corazón, usted tiene la mente de Cristo ahora, usted puede derribarla en el nombre del Señor. Un abrazo fortísimo puede desde la distancia. Mil bendiciones del Señor Jesucristo. Es un placer haber compartido en este hermoso día, en este hermoso amanecer mañana.